Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que Banda MS sigue cosechando éxitos. Pues no solo le bastó la Arena Ciudad de México, donde llegó a meter más de 17,000 almas que estuvieron cantando, bailando y por supuesto sintiéndose muy cómodos con la música de Banda MS, sino ahora también reciben 14 discos entre oro y platino. La agrupación está muy contenta y satisfecha y hoy por hoy es una de las bandas más exitosas de la historia de México. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron en exclusiva? ¡Chequen esto! La Banda MS recibió 14 discos de oro y platino por las altas ventas de sus discos La Mejor Versión de Mí y Qué Bendición, siendo el grupo más escuchado en Estados Unidos y México. Platicamos con ellos en exclusiva y además de contarnos cómo han sabido manejar la fama y sus finanzas, también confesaron cuáles son las reglas que de manera muy estricta han tenido que seguir para no manchar su imagen ni la de la banda en general. No echarnos todo el dinero a la bolsa, ¿no? Hay que invertir también para que el show de Banda MS sea mejor. Lógicamente tenemos que disfrutar el fruto del trabajo, pero también se invierte también en lo que uno pueda pensar que pueda ser un patrimonio, ¿no? para tus hijos. Hay reglas que pueden atentar contra la integridad de la agrupación. Tú tienes tu derecho de hacer y deshacer como quieras que sea como en tu persona, pero como agrupación hay reglas que tienes que seguir, ¿no? Cosas que pueden meter en problemas a ti y a la vez pueden arrastrar a la banda. Por ejemplo, ¿qué decir? Por ejemplo, el tener problemas, por así decirlo, una mujer que de repente te acuse como que de cosas que a veces son mentiras, ha pasado. Hubo un testimonio de una banda que una muchacha se tuvo que ver con un músico y lo acusó de violación. Entonces se metió en un lío él y se metió en un lío la banda. Entonces creo que todas esas cosas evitarlas. Hay reglas para todo eso. No tomar. Ya en tu casa tú puedes tomar si tú quieres, pero trabajando no tomar. Alan, vocalista de la agrupación, confesó que aunque en un principio no le causaba ningún conflicto ver la cicatriz que tiene en el cuello debido al impacto de una bala perdida que recibió, ahora sí ha pensado en operarse para desvanecerse dicha huella. Pues sí, no, para no causar que a la gente vea y como que sienten el dolor ellos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más de la música regional mexicana, el cantante Lorenzo Méndez está a punto de arrancar una nueva faceta en su vida. Se va a lanzar ya como solista, será para el mes de enero del próximo año, cuando él ya arranque con sus propios proyectos. Sin embargo, también continúa más enamorado que nunca de Chiquis Rivera, la hija precisamente de Jenny Rivera. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Lorenzo Méndez, aún vocalista de la original banda El Limón, dio a conocer que a partir de enero del 2019 iniciará carrera como solista, por lo cual a partir del 1 de octubre de este año lanzará su primer sencillo de la autoría de Horacio Palencia, quien lo acompañó a la conferencia de prensa en donde tanto Lorenzo como Gerardo Sánchez y 5 integrantes más de la agrupación explicaron la situación legal por la que actualmente pasa la banda, desde que se dio a conocer que los nietos de don Salvador Lizárraga ya no desean seguir perteneciendo a ella, aun cuando por medio de un convenio habían prometido seguir juntos hasta el 31 de diciembre, antes de que el novio de Chiquis Rivera se lance como solista. Este tema se lanza, primero que nada, se lanza el 1 de octubre, así que ya mero. Se va a lanzar también versión pop con un productor que es la primera vez que trabajo con él, que lo conocí, con Kalimba, con muchísimos artistas, ¿no? En enero, las caras que ves aquí con nosotros, que estamos aquí, se vienen a este gran proyecto que es Venezuela. Me afectó bastante porque somos una familia, siempre estamos juntos, más que con nuestra familia de sangre, y los vi afectados porque pues, y ellos que no se les tomaron en cuenta, o sea, nomás vieron que Gerardo y Lorenzo se presentaban con una banda pirata que cual no fue cierto. Somos 7 aquí, son 6 allá, entonces si haces la matemática pues son 50 si le puedes poner así. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La cantante cubana Camila Cabello se presentó en el Palacio de los Deportes, abarrotó dicho recinto. Ahí durante la presentación precisamente que tuvo en el Palacio de los Deportes, habló de los elotes y los esquites, cómo los extraña, pues ella vivió precisamente aquí en suelo mexicano durante un par de años, es hija de papá mexicano y por supuesto ella participó en el grupo Fight Harmony y hoy en día, bueno, es una exitosísima cantante que ha triunfado a nivel mundial. Pero bueno, continuamos con más información dentro del carrusel de los espectáculos. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, para celebrar los 50 años del grupo El Tri, Alex Lora lanzó una convocatoria a todos los reclusorios de la Ciudad de México para que los presos participaran en un concurso de pintura. El cantante, quien iba en compañía de su domadora Chela Lora, se reunió en el Museo de la Ciudad de México en el Centro Histórico con los 3 internos ganadores, los cuales al menos por unas horas pudieron salir del reclusorio para conocer a su ídolo favorito. La verdad es muy conmovedor para nosotros, un motivo de alegría el ver cómo los internos se volcaron para hacer estos trabajos. Una vez más, Julián Gil dejó plantado a su hijo Matías en el centro de convivencia familiar, situación que molestó a Marjorie de Sousa. Sin embargo, lo que sí la alegró fue que por fin se descubriera que la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán no fue ella, sino Irina Baeva. Qué bueno que ya descubrieron que no era yo. Por favor, me den una disculpa. Sherlyn González, gran amiga de Geraldine Bazán y comadre de Gabriel Soto, dijo que aunque la relación familiar siempre será a favor de la actriz, ella seguirá tratando como un buen amigo a Soto, a pesar de que le fue infiel a Geraldine. Vamos a seguirnos llevando muy bien, como siempre, pero evidentemente mi relación de familia es con Jerry, ¿no? Bárbara Mori acudió de invitada a la XCW, sin embargo, emprendió la graciosa huida cuando se le comenzó a preguntar sobre su relación con Fernando Robsar, de su hijo Sergio Mayer Mori y de su nieta Mila Mayer Subtil. Abierta nuevamente al matrimonio, Bárbara. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego, gracias. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante ya tenemos aquí en el estudio al cantante Atl.